Bienvenidos a su podcast Detrás del Derecho. El día de hoy tenemos a una persona que admiro mucho, que respeto mucho y que quiero mucho porque fue de las personas que me impulsó a ser lo que soy hoy, de quien le he aprendido bastante desde mis inicios como estudiante. Tenemos a la licenciada María Alejandra Ramos Durán, quien es juez penal aquí en el Distrito Morelos, aquí en Chihuahua. Alejandra, gracias por aceptarme la invitación. A ti, Mario, me siento muy honrada y muy feliz de ver el abogado que eres ahora, que ya tenía muy claro hacia dónde ibas desde que eras estudiante. Sí, digo, yo en otros episodios, en otros videos he comentado que yo estudiaba en Monterrey y que venía aquí a Chihuahua precisamente de vacaciones y en lugar de pues estar ahí haciéndome loco, yo iba al tribunal. Pues digo, eres amiga de mi mamá, entonces por ahí tuve entrada en el tribunal para estar ahora sí de chismoso en las audiencias y en cada audiencia me acuerdo que yo te preguntaba por qué esta resolución, por qué no otra, por qué lo que dijo el defensor sí, por qué esto no. Entonces fuiste de las jueces que junto con la licenciada Verges, ahora sí que en mis pininos o sea, la primera impresión o las primeros acercamientos al mundo penal fue contigo y con la licenciada Verges, y que de verdad agradezco. Nos hemos topado en algunas audiencias. Quisiera que la gente te conociera porque tienes una gran trayectoria, tienes muchas cosas o has hecho cosas muy importantes estando como juez, así como pues en todos estos años, ¿no? ¿Quién es Alejandra Ramos? ¿Qué ha hecho? Bueno, pues Alejandra Ramos es una persona que ha dedicado su vida al estudio del derecho. Yo ingresé a la Facultad de Derecho a los 17 años y cuando iba a realizar mi servicio social, yo tenía el convencimiento de que ese era el momento para decidir hacia dónde iba mi trayectoria. En lo académico me apasionaba el derecho civil y el derecho mercantil. Sin embargo, en aquel momento era un tanto difícil el litigio en aquellas áreas. Y bueno, busqué dónde podía desarrollarme plenamente, poder aplicar el derecho plenamente, y fue así como entré a trabajar, o bueno, como hacer el servicio social en un juzgado todavía en la penitenciaría vieja, en 1997. Y de inmediato me encantó el contacto con la gente, me encantó ver las historias, la idea de poder incidir en la vida de las personas. Y entonces ahí me quedé, primero haciendo méritos como escribiente, después las oportunidades se dieron en juzgados foráneos, yo era muy pequeña, todavía era muy joven, y bueno, pues me fui a vivir a Jiménez, me pasaron varias situaciones, varios incidentes que creo que fueron muy útiles para forjar mi carácter. Bueno, después, como secretaria en Delicias y finalmente en una oportunidad que se abrió una plaza por juzgado aquí en el Distrito Morelos, que está en Chihuahua, hicieron, concurso de méritos algunos jueces, entre ellos el juez primero penal, y con base en ese concurso de méritos es que me quedé como secretaria, proyectista de ese juzgado. Después, al tiempo, inicia el nuevo sistema de justicia penal en lo académico, me invitan a participar. Yo ya estaba un poco dudosa de si en realidad el derecho era donde yo quería desarrollarme, porque veía que los obstáculos para nosotras las mujeres eran muchos. Yo provengo de una familia de médicos y ya Ok. estaba buscando estudiar medicina. Pensaba que había errado en el camino y bueno, cuando veo de qué se trata el nuevo sistema, encuentro que eso que me había gustado del derecho penal iba a ser todavía más cercano, iba a tener todavía más contacto con la gente. Y decido entonces perseverar y buscar ese espacio. Y así en 2006 inicia el primer proceso de selección para personas juzgadoras, un proceso de selección que fue auspiciado por USAID, que es un programa de financiamiento de Estados Unidos y que fue operado por actores internacionales, primordialmente de Costa Rica, de Chile, de Argentina. Estas personas blindaron el procedimiento porque había grandes intenciones de incidir de manera negativa en quiénes iban a ser las personas operadoras. Se hizo una evaluación muy, muy exhaustiva para lo que se llamaba entonces jueces de garantía, que es el juez de control que hace las audiencias preliminares al juicio.
Fuimos seleccionadas alrededor de unas, no sé, 20 personas, de 400, entre ellas tu servidora, Mario. Y después de que fuimos capacitadas durante 6 meses, se hizo un concurso de méritos, en el que, bueno, se nos evaluó conocimientos, competencias, habilidades, perfil, y fue así como formé parte de la primera generación de jueces y juezas del sistema acusatorio en México. Después, bueno, participé en varios concursos de méritos para ser magistrada, a pesar de que obtuve, al igual que como jueza de control, las mejores evaluaciones, pues no he logrado ser magistra en este momento o hasta este momento. Y bueno, creo que ahora estamos en una oportunidad muy importante porque las personas juzgadoras, como te lo he insistido, podemos incidir en la vida de la gente. Una persona juzgadora de primera instancia puede hacerlo en gran medida, pero con mucha mayor medida lo puede hacer una persona juzgadora de segunda instancia. Como jueza, por ejemplo, tuve la oportunidad de darme cuenta de que en todo el país había escuelas judiciales, de insistir en que lo que era el Centro de Formación de Actualización de Judicial, que impartía cátedras muy esporádicamente, muy desarticuladamente, se convirtiera en una verdadera escuela judicial. Después de tanto insistir, me dijeron que yo la dirigiera y yo les dije: "Bueno, no, yo soy jueza, pero no hay nadie más interesado en ti que haya una escuela judicial", y fue así como me encargué de construir una escuela judicial para el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mm. Y después, en el contacto con las personas justiciables, particularmente con las más vulnerables, y en específico recuerdo un caso de una niña víctima de un delito sexual de 4 años, que me hizo entender que la justicia tenía que, en realidad, proteger a las niñas y a los niños. Y fue así como empezamos a idear un modelo de protección para las infancias y finalmente creamos lo que se conoce como la SAPCOP, la Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad, que es un modelo que recibe la testimonial de niños y niñas víctimas, también puede abordar a otras personas muy vulnerables, pero bajo un espacio que en vez de ser revictimizante, sea un espacio que permita generar desde ahí el proceso de, pues, rehabilitación emocional, moral del. Además, este modelo se realiza o se debe de realizar preferentemente bajo una figura que tú y yo conocemos que se llama prueba anticipada. ¿De qué se trata la prueba anticipada? Bueno, pues vamos a decirle a la gente que es desde el primer momento del procedimiento que sabemos que una versión se puede perder o que repetir la declaración puede ser dañino para la persona, puede ser revictimizante. Desde ese primer momento se toma la declaración bajo el nivel de protección más amplio para los derechos de la víctima y de la posible persona imputada. Es decir, ante una persona juzgadora y con presencia de una persona también que defienda los intereses de quien enfrentaría el procedimiento. Y tengo la satisfacción de que este modelo se ha establecido, se incluye en el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte, perdón, en el protocolo para juzgar casos de infancias y adolescencias de la Ah, okey. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es como un manual que les dice a las personas juzgadoras cómo actuar en defensa de los derechos, en este caso de niños, niñas y personas adolescentes. Y este protocolo establece que la SAPCO es una buena práctica, pero además la UNICEF ha reconocido a este modelo como el modelo de más alta protección de los derechos de las víctimas del delito en condiciones de especial vulnerabilidad. Y si eso he logrado como jueza, creo que como magistrada podríamos desarrollar muchos otros proyectos, establecer muchas otras determinaciones en favor de las personas más vulnerables, porque el servicio público es para las personas. Sí. Digo, has tenido, además de que eso es poquito de lo que has de tus intervenciones, has tenido otras intervenciones muy importantes dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que digo, para los que no son abogados, es como lo máximo que tenemos en el país, ¿no? En cuestión de los juzgadores, por así decirlo. ¿Qué otras intervenciones importantes has tenido? Sé que has tenido una intervención muy importante, que lo que, pues, ahora sí que todo abogado utiliza a diario, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué me pudieras platicar de esas intervenciones que has tenido también?
La primera vez que me invitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue en 2008, al primer Okey. Congreso Nacional que se hizo aquí en México para incorporar el sistema acusatorio en todo el país. Chihuahua incorporó el sistema acusatorio antes que la Federación, fuimos como un piloto nacional. Y en 2008 se celebró ese primer congreso con actores internacionales, inaugurado por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, y ahí tuve la oportunidad de explicar cómo estaba operando el sistema acusatorio en Chihuahua. Después de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había implementado el nuevo sistema de justicia penal, que así le llamábamos en aquel tiempo, ya no está nuevo. Me invita a ser formadora de los formadores de operadores de justicia del Poder Judicial de la Federación, a enseñar a jueces y magistrados de todo el país cuáles eran las primordiales características del sistema para que pudieran replicar esa enseñanza. Posteriormente, me invitan también a formar los primeros, bueno, varias generaciones, desde la primera generación de juezas y juezas de distrito del sistema acusatorio. Soy docente desde entonces de la Escuela Federal de Formación Judicial. Me han invitado a diversos congresos nacionales, internacionales, y hay varias actuaciones eminentemente académicas que atesoro. Por ejemplo, conocemos la Escuela del Razonamiento Probatorio de Girona. Esta escuela es, digamos, como lo más avanzado en las técnicas que tenemos con las que tenemos que contar las personas juzgadoras para valorar adecuadamente la prueba, para comprender qué sesgos puede tener una persona para que su memoria se altere o que para que pueda variar su relato. Y bueno, en ese contexto se hace un manual sobre la valoración de la prueba pericial que me invitan a presentarlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación me invita a presentarlo. Además, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con protocolos de actuación en casos de situaciones o personas en condición de vulnerabilidad. Eh, Estos protocolos sirven para que las personas juzgadoras tengan elementos para preservar, para cumplir con su obligación constitucional de proteger los derechos humanos. Y cuando se va a crear un protocolo o cuando se va a actualizar, se consulta con las personas que se consideran han sido respetuosas de los más altos estándares internacionales qué se debería incluir. Y he tenido el honor de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación me invitara al proceso consultivo para actualizar el protocolo para juzgar casos que involucran personas de la diversidad sexual, también el protocolo para casos que involucran tortura y para la creación de 2 protocolos, uno que está en construcción, que es para delitos de feminicidio, y otro para el proceso acusatorio, estándares del proceso acusatorio. Digo, ya con esto sabemos todo lo que o poquito de lo que has hecho. Te yo, pues, ya son a lo mejor más de 8 años en los que tengo de conocerte otra vez, desde que yo estaba estudiando derecho. Y, pues, claramente tu trayectoria como juez durante todos estos años. Para ti, en lo personal, ¿qué ha sido lo más gratificante o cuál ha sido, sí, yo digo que ¿qué ha sido lo más gratificante para ti de tener todos estos años como una juez? Son muchas cosas, Mario. Yo creo que puede ser desde el dictado de sentencias. Por ejemplo, ahora que hablábamos de la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2022 me otorgó un reconocimiento a mi trayectoria y a mi labor de juzgar con perspectiva de género, y fue no solamente por las actividades académicas, profesionales que he desarrollado, sino también, particularmente por el contenido de las sentencias en protección de las personas más vulnerables. Y creo que el que esas sentencias se divulguen, cómo debe ser una reparación integral, cómo debe ser la protección para las mujeres víctimas de violencia. Una de las sentencias era sobre estándares de protección a niños, niñas y adolescentes y valoración de sus testimonios. Creo que es de lo más satisfactorio porque no solamente las dictas, sino que esos reconocimientos te permiten que otras personas los conozcan y que protejan de mayor y mejor medida a esas personas vulnerables. Ahora, en el ámbito parlamentario, pues tal vez haber participado en la discusión,
en la adopción y en la difusión en todo el país del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fue una gran experiencia porque en realidad todavía había muchas resistencias en el país y había muchas ideas de cómo sí y cómo no construir el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por supuesto que algunas ideas no pudieron permear, yo no estuve de acuerdo en cómo se adoptó el procedimiento abreviado, pero hubo muchas otras situaciones en las que sí pude incidir pensando en que la justicia fuera lo más cercana una vez más a las personas más vulnerables. Mm. Ahorita lo mencionaste, pero y ya lo he platicado, incluso voy a hacer precisamente un video de todo lo que lleva a pasar aquí en el estado de Chihuahua en cuanto a la exclusión de personas que están como aspirantes para cargos públicos, dentro del poder judicial. Fuiste tú una de esas personas que ahora sí que te metieron el pie hasta como pudieron y como pudieron para que no entraras dentro de esos aspirantes, pero hoy ya tenemos una resolución en la que se ordenó al Congreso del Estado de Chihuahua a que todas esas personas que habían quedado excluidas ahorita estén dentro de la boleta como, digo, en tu caso particular, como magistrada penal. Este, ¿Por qué aspiras ahora? Digo, ya tenías esa aspiración, ¿no? Porque creo yo que incluso pues es natural el ir creciendo profesionalmente y jerárquicamente sí, digo, de manera jerárquica, pues es el juez y luego sería lo que es un magistrado. ¿Por qué, por qué sientes que hoy es el momento para que puedas estar como magistrada penal? Bueno, no ha sido desde hoy, ya desde hace tiempo he defendido mi derecho a escalar en la carrera judicial, pero más que en lo individual, en lo colectivo de nosotras las mujeres. Ok. Yo soy una defensora de derechos humanos, así lo he hecho ver, así lo hago ver constantemente desde el estrado, así lo he hecho ver con los proyectos académicos que he desarrollado. Y me parece que las personas defensoras de derechos humanos no solamente debemos saber cuáles son los derechos de las demás personas y cómo se tutelan, también debemos saber cuáles son nuestros derechos y cómo se tutelan, cómo se defienden y tener toda la valentía para hacerlo, aun y cuando puedas llegar a tener miedo. Ya desde hacía tiempo, a las mujeres de nuestro estado que teníamos mayor experiencia en el ámbito jurisdiccional o en materias o en áreas del conocimiento del derecho que pudiéramos estar más preparadas para desarrollar la función judicial, se nos había obstruido o impedido rotundamente ejercer la función jurisdiccional. Y yo advertí que esto era una violación a nuestros derechos humanos, no solamente a los míos, insisto, a los de las mujeres que estábamos en situación de exclusión. Y decidí desde ese momento enfrentar la arbitrariedad y me parece que es un tema que tiene que ver con los derechos, además de las personas, a ser juzgadas por personas profesionales, lo que nosotros conocemos en debido proceso, las garantías judiciales. Debido proceso son las reglas para que si te van a llevar un procedimiento penal, sea justo, son las reglas de un juicio justo. Entre esas reglas hay unas que tienen que ver con quién te va a juzgar, que esas se llaman garantías judiciales. Y las personas ciudadanas tienen el derecho a que quien las juzgue sean personas profesionales, independientes, imparciales. Y yo lo que estaba viendo es que se estaba cerrando el paso a quien precisamente garantizaban todas esas situaciones en favor de la ciudadanía. Así que bueno, aquí estamos. No siempre nos han dado la razón, no todo es miel sobre hojuelas, es un camino difícil, pero es más satisfactorio que difícil. Sí. ¿Cuál sería la porque otra vez digo, esta pregunta siempre se las hago, a los candidatos que están hoy por hoy, ¿no? Porque otra vez digo, pues uno es abogado, al final del día uno siempre está metido en los tribunales, uno, incluso hablando con los clientes, le es sincero en cuanto, ¿sabes qué? Nos tocó una juez, en el caso particular cuando me ha tocado contigo, ¿sabes qué? Por lo menos, o sea, no vamos a tener problemas de corrupción, de que, ¿sabes qué? Pues digo, esta, de plano, la juez que nos tocó o el juez que nos tocó no tiene conocimiento, etcétera, ¿no? En tu caso,
a mí en lo particular no me ha tocado así, o sea, al contrario, yo cuando las pocas veces que he tenido, a mis clientes por lo menos se sienten tranquilos de que, ¿sabes qué? Mira, esta juez es así, 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 y no tienes por qué temer en cuanto a que va a resolver mal o en cuanto a que va a ser parcial, ¿no? Eso contigo en lo particular me ha tocado decirlo y lo digo pues abiertamente porque es la realidad de las cosas. Ahora que ha cambiado el juego totalmente en cuanto a cómo es llegar a un cargo, por ejemplo, de magistrada en este caso, tenemos la elección a escaso mes y medio. ¿Cuál sería la cualidad que te definiría o cuál sería la cualidad que quisieras que la gente viera para que este 1 de junio votara por ti? Porque otra vez estás para magistrada penal aquí en el estado de Chihuahua, que es la boleta verde, y si no me equivoco, estás con el número 34 para que voten por ti. ¿Cuál sería esa cualidad que tú le dirías a esa gente que tienes y que se puede demostrar claramente para que ellos estén convencidos de que tú debes o que tú mereces ser una de las siguientes magistradas aquí en el estado? A mí, más que hablar de qué cualidades tengo o no, me gustaría hablar de los hechos, de Ok. qué he hecho a lo largo de mi vida, porque eso es lo que les va a permitir a las personas definir esas cualidades. Y yo te agradezco mucho la confianza que tienes en mí. Y en realidad, yo creo que es algo uno de mis mayores orgullos en la función jurisdiccional, mantener en todo momento intocada mi independencia. Y te puedo decir que en las audiencias siempre por lo menos una de las partes puede salir un tanto incómoda, aunque he tenido la suerte de que no sea así, de que todos salgan más o menos felices. Sin embargo, siempre va a haber señalamientos. ¿Por qué? Porque ahora vemos líneas de defensa que se despliegan en todas las direcciones. Incluso yo no he estado exenta de esos señalamientos. ¿Y qué es lo que he hecho en estos momentos? Precisamente quienes me hacen esos señalamientos, decirles, ¿y cuáles son los hechos? Enséñame una sentencia en la que lo que yo resolví es francamente absurdo. Además, nuestras sentencias están sometidas y son sometibles a revisión. Muéstrame dónde un magistrado, una magistrada de apelación ha considerado que mi determinación es absurda, eh, tiene tintes de parcialidad, o que lo mismo ha hecho un juzgado de distrito, un magistrado, una magistrada o un colegiado de circuito. Y bueno, pues ahí es cuando en realidad podemos defendernos. Es muy fácil hablar, Mario, Claro. pero lo importante es la evidencia que dejamos, los pasos que hay detrás de nosotros. Eso, eso es irrefutable. Yo puedo decir que soy muy buena, yo puedo decir que soy muy honesta. ¿Y qué hay detrás de mí? Que la gente lo juzgue a través de hechos Hechos. concretos, pruebas concretas. Ok, perfecto. Ale, no sé si ya tienes redes sociales con este tema de las campañas que donde te puedan seguir, donde te puedan conocer. Otra vez digo, pues yo te conozco y la mayoría de la gente que estamos dentro del ámbito te conocemos, porque ya sé que nos ha tocado en audiencias contigo, tenemos referencias buenas tuyas de cómo resuelves los asuntos, todas las intervenciones que has tenido de manera, digo, honesta, así como dentro del estado o de manera nacional. ¿Dónde te pueden seguir para conocerte de una mejor manera? Bueno, yo como una persona ya no tan joven, lo que me encanta es Twitter, ahora X. Ahí estoy como @rdalexa, a lo mejor, igual en TikTok, pero todavía no incursiono, solamente tengo mi cuenta, tendré que hacerlo. Y en Facebook e Instagram, Alejandra RMS. Ah, okey, perfecto. ¿Algo más que quisieras agregar? Solamente agradecerte, Mario, porque va a haber poca votación y tenemos que motivar a la gente para que lo haga, pero no solo para que vaya a votar, sino para que vote bien informada, y tu espacio es lo que les brinda a las personas, información de calidad para que tomen esas decisiones al votar. Gracias. Perfecto. Ale, te agradezco la invitación, espero, digo, otra vez, pues, andan ahora sí que de arriba para abajo con este tema de la campaña, pero sí quisiera que me aceptaras una segunda invitación para ahora sí desglosarnos y ver toda tu trayectoria. Digo, has tenido, asuntos muy importantes que que han influido, no nada más en el caso concreto, sino en otros.
y que quisiera después invitarte a una segunda vuelta. Las veces que quieras, aquí estoy, Muy María. bien. Gracias. Bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales. Ya aquí Ale ya nos compartió sus redes. Igualmente yo los voy a estar compartiendo. Va a estar para magistrada penal aquí en el estado de Chihuahua, en la boleta verde, con el número 34 para que vayan y voten otra vez. Esto lo hago, o la intención de estas entrevistas es para que lo hagan de manera consciente, porque otra vez, y lo repito, al final del día pueden llegar a ser víctimas o pueden llegar a ser acusadas de un delito. Entonces más vale tener jueces o juzgadores o magistrados que velen por sus intereses y que sepan o que tengan la tranquilidad de que su asunto en particular pues va a estar dirigido o va a estar siendo valorado por una persona que es imparcial y que tiene sobre todo los conocimientos para resolverlo. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, Mario Banderas Legal, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos vemos en un siguiente episodio.